Así se refería don Bosco para describir el sistema represivo. Y continúa diciendo, distinto, y diría yo opuesto, es el sistema preventivo. Este consiste, dice don Bosco, en hacer conocer las prescripciones y los reglamentos de un instituto y vigilar después de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo del director, de los asistentes, que como padres amorosos hablen, sirvan de guía en cada ocasión, den consejos, corrijan amablemente, que es lo mismo que decir poner a los alumnos en la imposibilidad de cometer faltas. Este sistema se apoya enteramente en la razón, la religión y sobre todo el cariño, el afecto. Por lo que excluye, dice don Bosco, todo castigo violento y trata de mantener lejos aún los castigos ligeros. Hasta aquí la palabra de don Bosco, que se expresa en el opúsculo sobre el sistema preventivo que comentaremos dentro de un momento. Pero quiero sostener que el sistema preventivo no es solo ni prioritariamente un método pedagógico. El sistema preventivo es, ante todo, una experiencia espiritual y educativa. Una experiencia espiritual que nos remonta a Baldocco, a un proyecto concreto, a un proyecto apostólico de lo que don Bosco llamaba la obra de los oratorios. Don Bosco, desde el principio, vive tres grandes preocupaciones en el desarrollo de su obra juvenil y popular. Tres grandes preocupaciones. La primera, la actividad asistencial y caritativa, es decir, atender a las necesidades primarias de los jóvenes pobres y abandonados. En segundo lugar, la preocupación pastoral, que busca, según el lenguaje de la época, salvar las almas de los jóvenes. Y en tercer lugar, la animación espiritual de los proyectos y obras que impulsa junto a sus colaboradores. Pues bien, esto nos lleva a afirmar que el sistema preventivo no es una propuesta que se hace en un despacho, no es una elucubración abstracta, sino que es una experiencia que resulta de una relación educativa y que resulta de un complejo sistema de obras. Don Bosco no es un teórico, don Bosco vive una experiencia que trata de reflexionar y proponer. Pero, aún así, podemos acercarnos a su pensamiento también a través de tres grandes documentos que son especialmente importantes para conocer el núcleo de su propuesta. Yo voy a hacer un recorrido por estos tres documentos muy brevemente para después, en una segunda parte de mi intervención, intentar traducir el sistema preventivo con claves actuales para los chicos, para los jóvenes de hoy en nuestras sociedades complejas y plurales. Los tres documentos a los que me refiero son el opúsculo que don Bosco escribe en 1877, el sistema preventivo en la educación de la juventud. El segundo documento es un decálogo para educadores que escribe y que publica independientemente el mismo año, 1877. Y finalmente, el tercer documento al que me voy a referir es la Carta de Roma. La Carta de Roma, que conocemos muy bien, del año 1884. Algunas pinceladas de cada uno de ellos. Comencemos con el opúsculo de 1877. Bueno, es el primero de los documentos que quiero poner de relieve y que don Bosco escribe con motivo de la inauguración de la obra salesiana en el Patronage Saint-Pierre en Niza Marítima, en Francia. Es el mes de marzo de 1877. Su secretario don Barberis, en su croniqueta, nos deja constancia detallada de lo que sucedió aquel día en Francia y don Bosco pronuncia un discurso que gustó muchísimo en el público, en la gente que asistía al acto y que le pidió que pusiera por escrito aquellas ideas. Don Bosco completó ese discurso apenas volvió a Italia, le ocupó varios días y diversas redacciones. No hemos encontrado el autógrafo, no hemos encontrado el texto autógrafo, pero el estudio lexicológico, sintáctico, estilístico, no nos ofrece ninguna duda. El texto es de don Bosco. Está escrito desde la propia vivencia personal
y la impronta que él ha querido dar desde el inicio de su proyecto a todas sus casas. En el documento, don Bosco nos habla de la pedagogía del amor. Nos habla de habilitar el cariño como instrumento educativo. Nos habla de hacer de la confianza un puente para tocar el corazón del joven y poder intervenir educativamente. Por tanto, el sistema preventivo, tal como lo intenta describir don Bosco, y lo hemos leído al inicio de mi intervención, es una experiencia vital, forjada al hilo de la vida y en contacto con los jóvenes vulnerables de la periferia de Turín, a los que la pedagogía de la caridad, la pedagogía de la bondad, les ofrece una ocasión para crecer, madurar y hacerse protagonistas de su propia vida. Muchos de ellos rehaciendo caminos equivocados, porque la clave para don Bosco está en el amor, en las nuevas oportunidades, en abrir siempre caminos nuevos. Es la amorevolezza italiana. No tenemos una palabra en castellano que traduzca literalmente la amorevolezza, pero expresa bondad, amabilidad, cercanía, afecto, primer paso. Amorevolezza es un poco algo de todo esto. Me gusta especialmente la descripción que hace don Álvaro años más tarde en una circular sobre la experiencia que don Bosco tuvo, ¿no? Y dice, con estos chicos, don Bosco comienza su trabajo educativo y descubre que todos los jóvenes, también los más abandonados y miserables, tienen que sentir que el oratorio, es decir, la casa salesiana, es para ellos la casa paterna, el refugio, el arca de salvación, el medio seguro para ser mejores. Bueno, el trabajo preventivo que don Bosco emprende con estos chicos abandonados y en peligro, tal como él los describe en la periferia de Turín, fue una experiencia educativa, espiritual, caracterizada por un ambiente positivo y una relación personal madura. Una relación personal madura entre el educador y los chicos, que da seguridad, que libera de miedos, que sana heridas, las heridas provocadas por la dureza de la vida que sus propios chicos han vivido. Don Bosco, como dice don Chávez en una de sus cartas, les ofrece no solo albergue, pan y ropa limpia, y ya es tanto, sino que les ofrece una propuesta educativa centrada en la preparación al trabajo, que les ayuda a recuperar la confianza en sí mismos, el sentido de dignidad de la propia persona. Les ofrece un ambiente positivo, de alegría, de amistad, en el cual asuman casi por contagio los valores morales y religiosos. En fin, les ofrece una propuesta religiosa, dice don Chávez, sencilla, adecuada a su edad, alimentada sobre todo por un clima positivo de alegría y orientada hacia el gran ideal que don Bosco les propone de la santidad. Don Bosco no teorizó, vivió todo esto en primera persona, percibía claramente que los chicos, aún los más maleables por mil circunstancias de la vida, respondían al estímulo del afecto y de la cercanía del educador, que busca siempre hacerles el bien, sin necesidad de recurrir al látigo, sin necesidad de recurrir a castigos violentos. Escribe don Bosco diciendo y contando su propia experiencia. Trato desde hace casi 40 años con la juventud y no recuerdo haber impuesto castigos de ninguna clase y con la ayuda de Dios he obtenido siempre no solamente lo que constituía un deber, sino también lo que sencillamente deseaba. Y esto de los mismos muchachos para quienes parecía perdida toda la esperanza de lograr éxito. Así se expresaba nuestro padre, haciendo resumen de su experiencia en pocas líneas. El segundo documento al que me quiero referir esta tarde como fuente para esta praxis de don Bosco sobre el sistema preventivo es el Decálogo para Educadores. No es tan conocido como el opúsculo del sistema preventivo, pero es realmente una maravilla. Elabora don Bosco este Decálogo para Educadores en el mismo año del opúsculo del sistema preventivo. Se inspira en él, pero
aterriza con una gran practicidad y con una claridad meritorias. Don Bosco, en este escrito sobre los del decálogo para educadores, lo que ofrece son criterios válidos para cualquier proceso educativo. Fíjense, entre ellos, la primacía del amor sobre el temor, le dice a los educadores. Estar atentos a los diferentes perfiles de los chicos. No todos son iguales. No hay dos caminos iguales. Y por tanto, estar también atentos a diferentes propuestas para los chicos. Intentar que las intervenciones educativas, dice nuestro padre en el decálogo, sean de calidad. No vale cualquier cosa. Pues bien, a mí me llama especialmente la atención en este decálogo el acento que don Bosco pone en el deber del educador para con los alumnos. Puesto que es, dice don Bosco, la divina providencia la que les confía el cuidado y el acompañamiento de los chicos. Por lo tanto, fíjense, la tarea educativa se inscribe dentro de una dinámica vocacional, dentro de una conciencia vocacional, de todo aquel que colabora con don Bosco en la educación de los jóvenes. No se trata de un trabajo solamente, sino de una verdadera vocación, que requiere del educador un compromiso y una entrega sin límites. En efecto, don Bosco piensa en educadores, fíjense, consagrados al bien de sus muchachos y que viven una fuerte y recia espiritualidad. Qué gran desafío para nosotros y para nuestros educadores en este momento, ¿no? Vivir la vocación de educador como una gran pasión, como consagrados al bien de los muchachos, viviendo una fuerte y recia espiritualidad. Pero me gusta el último número del decálogo. Fíjense, don Bosco habla de las actitudes del educador sin las cuales es inútil todo reglamento. ¿Y cuáles son estas actitudes sin las cuales son inútiles todo reglamento? La paciencia, la diligencia y mucha oración, dice don Bosco, ¿no? Bueno, yo creo que tales actitudes sitúan al educador en la órbita de la ascesis, de la confianza en que la ayuda divina efectivamente es imprescindible para la tarea educativa. En fin, el educador con estilo salesiano, con estilo de don Bosco, busca hacerse querer por sus muchachos, desde una autoridad moral que no necesita recurrir a malos gestos, a palabras duras o a castigos, porque son la bondad y el afecto los que ganan al chico y los que los disponen de verdad para la acción educativa. En estos años, acompañando a chicos migrantes, a chicos en situación de dificultad, una de las mejores y más bonitas experiencias que he vivido en mi vida salesiana, he procurado hacer tesoro de estas palabras, ¿no? Porque efectivamente son la bondad y el afecto sincero los que ganan al chico, los que ganan al joven y lo disponen para una acción educativa, es decir, para intervenir educativamente. Pone el acento don Bosco también en este decálogo en la asistencia. Asistencia como presencia del educador en medio de sus chicos, una presencia que busca siempre, con palabras y con hechos, hacer conocer que las llamadas de atención van dirigidas exclusivamente al crecimiento espiritual y temporal de los alumnos. Bien, el tercer documento al que me quiero referir, hemos visto el opúsculo sobre el sistema preventivo, el decálogo para educadores, y el tercer documento al que me voy a referir es la Carta de Roma. La conocen ustedes bien porque es muy conocida y la hemos estudiado en muchos momentos, ¿no? Bueno, el ambiente en el que el fundador de los salesianos escribe esta carta viene marcado por la experiencia que se está viviendo en Valdocco en el terreno disciplinar hacia los años 80. Don Bosco escribe esta carta en el año 1884, está ausente de Turín, está en Roma y desde Roma escribe esta carta muy preocupado. Don Bosco está muy preocupado por lo que está pasando en Valdocco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, que don Bosco ya no está tan presente en Valdocco, no está en el día a día de la casa. Viaja muchísimo, está preocupado por la expansión de la congregación, las nuevas casas, las nuevas fundaciones, los misioneros que van a América Latina, la apertura de casas en otras naciones de Europa, buscando benefactores, buscando dinero para financiar las obras. Bueno, su presencia en el oratorio, su presencia en Valdocco era cada vez menos frecuente y sus largos viajes lo mantenían ocupado
en otras cuestiones que estaban lejos de las preocupaciones cotidianas. ¿Qué ocurre en el oratorio? Pues en la década de los 70 y 80 el oratorio de San Francisco de Sales se hace o se convierte en una estructura compleja con difícil gobernabilidad y en la que los problemas tanto de coordinación como de disciplina y de moralidad se fueron multiplicando. Nos ha dejado un retrato precioso José Manuel Prellezo en su estudio sobre Baldocco entre lo real y lo ideal, ¿no? Las actas del Consejo Local de Baldocco nos hacen entender la situación que se están viviendo. No es fácil el gobierno y la coordinación de la casa. Se entremezclan cuestiones de organización con las que se referían a la misma estructura de Baldocco o a la falta de moralidad y a la falta de disciplina de los alumnos. La preocupación era tan grande que se ordena una comisión ad hoc, don Rúa, don Bonetti, don Lacero, don Durando, el mismo don Cayero, es decir, salesianos de la primera hora, grandes salesianos que están ya casi al frente de la congregación y que con esta comisión quieren promover la moralidad del oratorio. Don Bonetti será el encargado de redactar un documento final para presentar al capítulo superior, para que don Bosco conozca lo que está sucediendo. Después de una cuidadosa investigación, después de haber entrevistado al consejo local de Baldocco y después de haber consultado también a los maestros, a los educadores de la casa. El documento llevó como título Relación sobre los remedios que adoptar para el bienestar moral y religioso de los jóvenes estudiantes en el oratorio. En esta reflexión emerge una visión bastante pesimista del clima que reina en Baldocco y que don Bosco esboza en la carta de 1884. Parece claro que la preocupación de don Bosco está justificada. Don Bosco tenía razones para estar preocupado porque sus grandes intuiciones parecía que se estaban diluyendo en esta etapa de la casa de Baldocco. Y ante las preocupaciones que le genera la situación hacia la que ha derivado Baldocco, que se ha alejado de estas intuiciones originarias, que ha perdido la perspectiva del método pedagógico de don Bosco, el fundador de la Sociedad de San Francisco de Sales escribe sus reflexiones en una carta que no es solamente una carta, fíjense, es un programa de restauración y una propuesta de cambio para que vuelvan los días felices del oratorio, como don Bosco los llamaba. En su carta, don Bosco relata un sueño. Sabemos que el sueño es un recurso pedagógico que don Bosco utiliza con frecuencia. Un sueño que él ha tenido en Roma, una de estas noches pasadas, en el que se encuentra con un antiguo alumno de la casa que se llama Balfré y entabla un diálogo con Balfré. En la primera parte del sueño describe el viejo oratorio, lo que se vivía en el oratorio cuando don Bosco estaba presente, allá por los años 50. Y dice, me parecía estar en el antiguo oratorio a la hora del recreo. Era una escena llena de vida, movimiento, todo alegría. Uno corría, otro saltaba, otro hacía saltar, en un sitio se jugaba al balón, en otro a baracota. En un lugar se había reunido un grupo de jóvenes que pendían de los labios de un sacerdote que les narraba una historia. En otro lugar un clérigo en medio de otros jóvenes jugaban, se cantaba, se reía. En todas partes clérigos y sacerdotes, alrededor de ellos los jóvenes que alborotaban alegremente. Se veía que entre los jóvenes y los superiores reinaba la mayor cordialidad y confianza. Yo estaba encantado de aquel espectáculo. Así se expresa don Bosco. Es decir, don Bosco, feliz con lo que ve, pone en boca del antiguo alumno Balfré algunas claves que no pueden olvidarse porque constituyen el núcleo de la experiencia educativa salesiana. La familiaridad produce amor, el amor produce confianza y eso abre los corazones y los jóvenes manifiestan todo sin temor a los maestros, a los asistentes, a los superiores. Don Bosco evoca con nostalgia los días felices del oratorio, en el que había un ambiente positivo, adultos de referencia cercanos a los chicos, preocupados por ellos, dispuestos a la palabra justa en el momento adecuado, sensibles a sus necesidades, comprometidos con su futuro. ¿Qué es lo que había pasado para que algunos años más tarde la situación del oratorio hubiera cambiado tanto?
¿Qué pasó para que don Bosco estuviera tan preocupado por la deriva que estaban tomando los acontecimientos? En la segunda parte del sueño afronta un panorama bien diferente. La escena es la del oratorio en la actualidad, en los años 80. Y en esta ocasión, esta vez Buzzetti Giuseppe, también un antiguo alumno, muestra a don Bosco una situación bien diferente. Faltan los cantos, los gritos, la alegría, reinaba la desgana y el cansancio. Para don Bosco la situación es desoladora. El contraste con el primer cuadro era brutal. La tristeza, la desidia, el aburrimiento, la sospecha. ¿Cuál es la causa de todo esto? La causa para don Bosco es la falta de confianza entre jóvenes y educadores. Cuando falta la confianza, surgen barreras infranqueables y se instala la distancia y la frialdad y ponen hielo en el corazón de los jóvenes y de los salesianos y educadores. Ante esta situación deplorable, don Bosco se pregunta, ¿por qué los jóvenes nos temen más de lo que nos aman? Para don Bosco es urgente recuperar los días antiguos, volver a la armonía de los tiempos antiguos y al clima familiar y espontáneo del primer oratorio. Para lograrlo es necesario un remedio. ¿Cuál? Amar. El amor es el remedio. Fijaos que ante la sugerencia del antiguo alumno que dialoga con don Bosco, el propio sacerdote se extraña. ¿Amar? ¿Pero cómo es posible? ¿No son mis jóvenes suficientemente amados? ¿Pero no veis a los salesianos, a los educadores? Son mártires del estudio, del trabajo. ¿No veis cómo se desviven por los chicos que les confió la providencia? Dice Buzzetti, lo veo, me doy cuenta, pero esto no basta, falta lo mejor. ¿Qué falta entonces? Pregunta don Bosco. Que los jóvenes no solo sean amados, sino que ellos mismos se den cuenta de que son amados. Es decir, que se den cuenta de que son amados. He aquí una de las máximas educativas de don Bosco para recuperar el ambiente positivo y fecundo de Baldosco. ¿Cómo instaurar esta confianza? Don Bosco no acude a otras técnicas educativas, solo responderá por el cariño. Don Bosco rehabilita lo afectivo en la relación educativa. Sin el afecto no hay confianza y sin confianza no hay educación. Al final de la carta, don Bosco expresa su deseo. ¿Sabéis qué desea de vosotros este pobre anciano que por sus queridos jóvenes ha consumido toda la vida? Nada más que, hecha las debidas proporciones, vuelvan los días felices del antiguo oratorio. Y para don Bosco los días felices del antiguo oratorio son los de la confianza y la familiaridad entre jóvenes y educadores. Los de la presencia educativa en medio de los jóvenes. Es el tiempo de los corazones abiertos, en espontaneidad y en confianza. Bien, a la luz de esta reflexión y de la experiencia de don Bosco, ¿cuáles serían las líneas fuerzas del sistema preventivo? Para concluir esta primera parte, podríamos en forma muy resumida apuntar 5 claves de bóveda de la propuesta vivida en Baldosco. En primer lugar, la convicción vital que tenía don Bosco de querer hacer el bien a los jóvenes, expresada en su opción preferencial por los más pobres y abandonados, y concretada en la caridad pastoral, con el modelo de Jesús, buen pastor. En segundo lugar, la convicción de la dignidad de toda persona como hijo de Dios, por muy maleable o muy maleado que el joven esté. Cuando el gobernador de la ciudad de Turín le escribe a don Bosco diciendo qué es lo que está haciendo en el oratorio, en los años 60, don Bosco le contesta diciendo, aquí en el oratorio lo que hacemos es devolver dignidad a los jóvenes que la han perdido, a los que la vida y la historia se la han robado. Por muy maltrecha que fuera la vida de sus jóvenes, don Bosco sabía que había un punto de acceso al bien a través del cual poder acompañar y ayudar a crecer, con la paciencia de Dios, que no abandona nunca, nunca a sus hijos. Podemos añadir en tercer lugar la clave de un estilo de intervención en medio de los jóvenes
desde la proximidad y desde la confianza, con la impronta de la razón, la amabilidad y la bondad, y la apertura del joven a la experiencia religiosa. Me pararé dentro de un momento en esto. En cuarto lugar, hay que señalar la presencia del educador que acompaña discretamente y hace protagonista al joven de su propio camino. Y por último, es importante señalar que la propuesta de Don Bosco mira lejos, ¿no? Porque busca formar personas maduras, ciudadanos activos, creativos, con capacidad de incidir en la realidad. En esto condensaba Don Bosco la expresión honestos ciudadanos. Volveremos sobre ello. Bien, llegados hasta aquí, quisiera ahora dar un paso más en esta segunda parte, intentando traducir hoy el sistema preventivo. Y quiero hablarles de tres claves, traduciendo la razón, la religión y el amor. La primera de ellas es la pedagogía de la alianza. Hoy bien podríamos hablar de la razón, como Don Bosco la entendía, desde esta pedagogía de la alianza. ¿Qué queremos decir con la pedagogía de la alianza? En primer lugar, que la propia persona es la protagonista de su historia, que el propio joven es el protagonista de su historia. Solo tú puedes hacerlo, parece decirle Don Bosco, ¿no? Quizás no puedas hacerlo solo, pero es necesario que tú tomes a pulso tu vida, tu historia, tu presente y tu futuro. Y en esta tarea de volver a dar sentido a la propia vida, es necesario que el muchacho comprenda que tiene un adulto a su lado dispuesto a coger su paso y ayudarlo. Se trata de hacer al joven protagonista de su propio camino, despertando en él las disposiciones necesarias para desarrollar las propias capacidades. Hoy los grandes estudios pedagógicos nos hablan de que hay historia de éxito cuando una vida malograda en un chico, en un adolescente, en un joven, encuentra un adulto capaz de acompañar con equilibrio su vida. Cuando en una entrevista un periodista le preguntó a Don Bosco cuál era la clave de su sistema, Don Bosco le respondió: el punto de vista está en descubrir en ellos el principio de sus buenas disposiciones y procurar desarrollarlas. Y puesto que cada uno hace con gusto solamente lo que sabe que puede hacer, yo me regulo por este principio y mis alumnos trabajan no solo con actividad, sino con amor. Esto lo encontramos naturalmente en las memorias biográficas en el volumen 17. Encuentran ustedes la referencia en el documento escrito que he entregado. La persona es lo primero. La persona es lo primero por encima de reglamentos, por encima de estructuras. El punto de partida es la situación personal de cada chico. Así nos lo enseña Don Bosco. Inspirados por él, sabemos de la importancia de poder acompañar personalmente a los jóvenes, desde el momento vital en el que se encuentran y con el bagaje de su historia personal. Queridos educadores, yo creo que tenemos aquí un desafío. Somos muy buenos normalmente en crear ambientes positivos, en crear ambientes en donde los chicos puedan encontrarse a gusto, pero nos cuesta un poco más personalizar. Ser capaces de acompañar personalmente a los chicos, ser capaces de acompañarlos desde el punto madurativo en el que están, desde el momento en el que viven, en el que se encuentran, con el bagaje de su historia personal. Y para ello es necesario la proximidad, tan en el corazón del sistema preventivo. Es uno de los elementos que hoy configuran lo que muchos expertos llaman el acompañamiento social. Poner a la persona en el centro nos libera de estereotipos y de propuestas desencarnadas, porque no hay dos itinerarios iguales, porque no hay café para todos, porque no hay dos caminos iguales. El educador es un coach que ayuda a descubrir caminos, a fortalecer debilidades, a superar obstáculos, a potenciar las fortalezas. El modelo que proponemos desde el sistema preventivo es desde el respeto a la libertad y a la responsabilidad de cada persona. En la experiencia que he vivido estos años, en el acompañamiento, como digo, en comunidades con chicos en situación de especial vulnerabilidad, intentábamos tener pocas normas, pero la norma suprema era la libertad y la responsabilidad. Y cuando al principio del itinerario hablaba con los chicos, procuraba transmitirles esto, ¿no? Libertad
y responsabilizado. Yo no voy a ir detrás de ti viendo lo que haces, cómo estás, si llegas o no llegas. No. Bueno, claramente la mirada del educador está atento a estas cosas, ¿no? Pero lo importante es que tú te responsabilices y que tú vivas en libertad. Si haces esto y aprovechas la oportunidad que tienes por delante, te irá bien. Decidir libremente nos hace responsables. Y educar en la libertad es uno de los ejes del sistema preventivo, tal como yo entiendo hoy la traducción que don Bosco hacía es de esta mirada del educador que dejaba al chico actuar porque sabía lo que tenía entre manos. El acompañamiento salesiano es un acompañamiento equilibrado, en un ambiente también terapéutico, que sabe sanar. Y cuando hay ambiente positivo y adultos que acompañan desde la cercanía y el afecto, a veces las corazas, los muros caen inmediatamente. Y es entonces cuando el chico empieza una nueva etapa, empieza una nueva posibilidad. Para muchos de ellos es la última orilla, la última propuesta antes de caer en el abismo. Y por tanto se trata también de sanar heridas. Cuando un adulto acoge, acompaña sin pedir cuentas del pasado y sin juzgar. Es así desde estas claves, desde donde el educador, con una presencia discreta y bondadosa, que respeta escrupulosamente la libertad de los chicos, verdaderamente puede convertirse en un maestro en el arte de educar. Como ya hemos indicado en varios momentos, la propuesta de don Bosco se sostiene en una relación educativa. Es una relación dialógica y por eso me gusta llamar la pedagogía de la alianza a esta traducción de la razón, porque es una auténtica alianza. Nosotros no trabajamos para los jóvenes, sino con los jóvenes. Y es aquí la auténtica alianza, un pacto con los jóvenes que da seguridad, pero que también responsabiliza. Te ayudo a abrir posibilidades para salir adelante, pero tú te comprometes a esforzarte cada día por mejorar, por ser responsable, por ser honesto, por buscar siempre aprender de los errores. En el camino me tendrás a tu lado. Confía y busca ayuda cuando lo necesites. Aquí estaré. Es un diálogo comprometedor para el joven y para el propio educador que acompaña con discreción y que alienta en el camino cuando las cosas también se complican. Me gusta mucho la relectura que hace también Jean-Marie Petitclerc de esta pedagogía de la alianza. Jean-Marie Petitclerc, un salesiano francés que ha reflexionado mucho sobre esto y también desde la experiencia, ¿no? Cuando él dice que el arte de educar es también el arte del equilibrista, ¿no? El equilibrista. ¿Eh? Me gusta especialmente, bueno, ahora que también estamos recordando el sueño de los 9 años y así, ¿no? Saber decir sí, pero también saber decir no. Ser suficientemente cercano, pero también suficientemente distante. Dar seguridad, pero responsabilizar. Todo ello es siempre una cuestión de equilibrio. Una cuestión de equilibrio, en efecto, siempre una cuestión de equilibrio. El educador salesiano hace bien el equilibrista. Es una persona con una sólida identidad humana, que continúa toda la vida en constante maduración y crecimiento, que camina con cercanía, que vive una relación con el chico que es una relación asimétrica, de adulto a joven, no de colegas, pero es una relación que sabe medir la distancia corta y ganarla, pero sabe también responsabilizar y acompañar desde el rol que el educador tiene frente al joven. Nosotros queremos educar a personas logradas y esto es lo que don Bosco nos proponía. Personas también equilibradas, no solamente desde el punto de vista intelectual, a veces nos preocupa tantísimo, ¿no? El que alcancen buenas notas y esto es importante, cómo no. Pero también necesitamos desarrollar personas equilibradas desde el punto de vista emocional, relacional. ¿Eh? El reto sigue siendo educar ciudadanos libres, ciudadanos creativos, con capacidad de incidir y de transformar en la realidad desde un compromiso sociopolítico. Hemos hablado de la pedagogía de la alianza. Me dispongo a hablar ahora traduciendo la religión en la pedagogía del encuentro. Pedagogía de la alianza, pedagogía del encuentro. ¿Qué es la pedagogía del encuentro? Hemos argumentado en algún momento que educar es ayudar al joven a que se reconozca también como hijo de Dios, amado por él,
comprometido con sus deberes de cristiano. Así lo pensaba Don Bosco. Para Don Bosco la religión se identificaba netamente con el catolicismo del siglo XIX en la Italia. Hoy, naturalmente, hablar de religión en sociedades complejas, plurales, interreligiosas, interculturales, nos amplía el concepto de religión a una apertura y a una experiencia de la trascendencia, de manera que podamos también acompañar a los chicos hacia el encuentro con Dios, ¿no? Don Bosco ofrece a sus jóvenes el camino de la experiencia religiosa porque está convencido de que no hay realización humana sin la fe en Dios y la vida cristiana. Y lo hace con el afecto de quien ofrece a los jóvenes lo mejor que tiene, el camino que ya ha transitado. Me gusta muchísimo la introducción a esta obrita que Don Bosco escribe en el 47, una obra un año después de llegar a Baldocco, que se llama el Giovane Provedutto, ¿no? Que se traduce en castellano como el joven cristiano. En esta obrita, Giovane Provedutto, en la introducción, Don Bosco escribe: mis queridos jóvenes, os amo con todo el corazón. Me basta que seáis jóvenes para amaros con ardor. Y os puedo asegurar que hallaréis libros escritos por personas mucho más virtuosas que yo y más doctas, pero difícilmente encontraréis quien os ame en Jesucristo más que yo y que desee más vuestra felicidad. Ojalá pudiéramos decirle esto mirándole a los ojos a los chicos, ¿eh? Te quiero. Te quiero con todo mi corazón y quiero que seas feliz. Es decir, de lo que se trata es de proponer la felicidad, de hacerlo desde el afecto sincero de quien propone lo mejor que tiene entre las manos para recorrer el camino. Don Bosco hacía sentir que amaba a los chicos y los chicos sabían que Don Bosco decía la verdad, porque partía el pan con ellos 100 veces y lo haría 1000 veces más si fuera necesario. El vínculo con Don Bosco era tan fuerte, estaban tan seguros de su afecto, que sabían que les decía la verdad. A mí me sirve esta imagen de la relación vinculante del educador con el joven para reflexionar sobre la propuesta de la experiencia creyente en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque creer, la fe, es una experiencia humana fundamental, es una relación dialógica entre un yo y un tú, que se inspira en esta relación vinculante, como la que Don Bosco tenía con sus chicos, entre el yo de Don Bosco y el tú de los chicos. La persona es pura relación, siempre un yo que está abierto y se relaciona con un tú. Y el tú, cuando es mayúsculo, es también una buena imagen para adentrarnos en la experiencia del encuentro con Dios. Salvando las distancias, la fe encuentra en esta experiencia del encuentro y de la relación entre el yo y el tú, pues una imagen que nos puede ayudar a comprender mejor qué es creer. Incluso la etimología del verbo creer, ¿no?, que traduce el latín credere, que a decir de muchos a su vez es la traducción de otras dos palabras latinas, cor dare, que significa dar el corazón. Creer, pues, en el sentido original de la palabra, significa creo en ti, te doy mi corazón. Es lo que los chicos experimentaban en el encuentro con Don Bosco. Creer es una experiencia humana fundamental, y al hablar hoy de religión en el sistema preventivo, nos referimos a una experiencia de apertura a la trascendencia, mediante la búsqueda que recorre senderos de encuentro con Dios, que libera, acompaña, sostiene, susurra al oído su amor misericordioso y abriga en la intemperie de la derrota o del camino errado que han vivido muchos de estos chicos, ¿no? Por tanto, naturalmente, no podemos decir que esta sea sin más la fe religiosa, pero también la fe religiosa, siguiendo con la imagen del encuentro, es una experiencia de relación que surge y crece cuando la persona se abre a la presencia de un tú con mayúsculas, trascendente, más allá de los márgenes en los que se mueve la realidad estrecha de las personas. Un tú que irrumpe en la propia vida y que entabla con cada uno una relación de amistad y que confiere sentido a la propia existencia. La experiencia nos enseña que con nuestro modo de vivir transmitimos sentido y colorido a la propia historia de los jóvenes que acompañamos. Cuando se enseña a mirar la vida con algo más de profundidad, cuando se ofrecen las herramientas para horadar la superficie vital y liberarla de tanta hojarasca, surgen también los interrogantes entre los chicos. ¿Por qué vives así? ¿Por qué no me castigas? ¿Por qué me sigues queriendo a pesar de todo? ¿Por qué tantos desvelos? Y las respuestas desarman y provocan una crisis personal que conduce a otras preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida?
Este encuentro de conciencias entre el educador y el educando constituye probablemente el núcleo central del acto educativo. Se habrá de tener en cuenta otras dimensiones como la psicosocial, la histórico-cultural, pero esencialmente educar para nosotros en la escuela de Don Bosco es encuentro, intersubjetividad, transmisión de valores en la confrontación de conciencias libres y responsables. Yo no sé cómo se explican las matemáticas desde un punto de vista evangélico. Yo no sé cómo se explica el inglés o la literatura desde un punto de vista evangélico cristiano. Pero sí sé cómo es el perfil de un educador que enseña matemáticas, es muy bueno enseñando matemáticas, pero es sobre todo una persona apasionada por el reino, que es capaz de vivir apasionadamente también su vocación educativa en medio de los jóvenes, y su modo de vivir transmite como por ósmosis valores morales, éticos, una manera de vivir, una manera de creer. Y luego tendremos la pedagogía del umbral suficientemente estudiada como para acompañar a los chicos, pero lo esencial es este etos personal y comunitario que nos permite transmitir lo que vivimos y lo que somos. La presencia de un Dios que libera, que acompaña, el sentido de Dios que devuelve sentido a la propia vida. Me propongo llegar ahora a la amorevolezza o la pedagogía de la bondad, muy rápidamente. Don Bosco reivindica el afecto y la bondad, la amabilidad como caminos educativos. Es la pedagogía de la bondad, es la disposición permanente al bien en un camino privilegiado para educar. En la tradición salesiana bien podemos hablar de la pedagogía de la bondad. La bondad como sistema, es decir, el buen trato, la bondad en las formas, la amabilidad en las relaciones, la dulzura en las reacciones por adversas que éstas sean. Podemos decir que el educador con estilo salesiano es un maestro de la bondad. Y la bondad se declina también en diversas formas. Por ejemplo, una de las expresiones que se derivan de la bondad es el buen humor. El buen humor tan característico de los ambientes salesianos, que se traducen después en la alegría, la música, el teatro. El buen humor que tanto caracteriza el arte educativo de Don Bosco es un arma poderosa para pacificar situaciones complejas, para desactivar tensiones, para crear ambientes positivos en los que los chicos puedan expresarse como son, sin temor a ser rechazados o desplazados. Y la bondad se declina también en la belleza. El hombre bueno seduce los corazones. El educador salesiano no solamente es bondadoso, es un hombre bueno, una mujer buena. Se refería Bruno Ferrero a Don Bosco como un hombre bueno cuya belleza se percibe por olfato. De igual modo, el educador salesiano es un hombre bueno, una persona buena, bondadosa, portador de la buena noticia por su belleza, por su modo de vivir, de actuar, de relacionarse. Me encanta lo que escribe Bruno Ferrero al respecto. Y dice, dos cosas nos ayudan a comprender la eternidad, el amor y el estupor. Dos cosas nos ayudan a comprender la eternidad, el amor y el estupor. Y Don Bosco lo sintetiza en su persona. La belleza exterior es el componente visible de su interior. Se manifiesta a través de la luz que emana de los ojos de cada persona. El educador salesiano debería saber irradiar la luz con sus ojos. Y no solo, dice Bruno Ferrero, de hecho, los ojos reflejan a quien les está mirando. Como en un espejo, los ojos devuelven el reflejo más íntimo del rostro que tienen delante. Es decir, cómo miramos a los jóvenes, cómo los jóvenes perciben que son mirados por nuestros ojos de educadores. La belleza del hombre bueno es una cualidad difícil de definir, pero cuando está delante de ti te das cuenta, es como un perfume. Todos sabemos lo que es perfume, el perfume de las rosas, pero nadie se puede poner de pie para explicarlo. Me gusta mucho, con esto concluyo, las palabras de don Álvera cuando, siendo rector mayor, cuenta cómo él se sentía amado por don Bosco, ¿no? Fijaos qué bonito. Dice don Álvera, sentía ser amado de una manera nunca antes probada, que no tenía nada que ver ni siquiera con el amor vivísimo que me tenían mis padres. El amor de don Bosco por mí era algo singularmente superior a cualquier otro afecto. Nos envolvía a todos y enteramente casi en una atmósfera de contento y de felicidad, de la que eran alejadas penas,
tristezas y melancolías. Concluyo. Queridos educadores, queridos amigos, hoy podemos decir que el sistema preventivo crece y madura muy pegado a la vida y a la realidad de los muchachos de Don Bosco. Y nos ha transmitido geniales e intuitivas propuestas. No basta amar, es necesario que se sientan amados. Educar es una empresa de corazones, el dueño de los corazones es solo Dios. La familiaridad engendra afecto, el afecto la confianza. Razón, religión, amor. Sobre estos tres elementos, la pedagogía de la alianza, la pedagogía del encuentro, la pedagogía de la bondad. Sobre estos tres elementos se sustenta el sistema preventivo. Miren, el sistema preventivo no es el precipitado de un inocuo tratado educativo, porque está concebido al calor del fuego de una noche de invierno sentado en el hogar de la vida de los muchachos en Baldosco. Por eso no se deja atrapar en estereotipos, ni es fácilmente abarcable con fórmulas preconcebidas, porque el fuego calienta en la noche y la palabra cálida defiende de la intemperie. Y el fuego y la palabra son el sistema preventivo. Por eso el santo de Turín no pudo escribir más que 3 paginitas sobre el sistema preventivo, cuando le solicitaron que pusiera por escrito su experiencia. Y no pudo, no solo porque Don Bosco no fuera un teórico, que no lo era, no pudo porque el sistema preventivo es la experiencia del fuego en la noche, del abrigo en el descampado, del abrazo a la intemperie, de la palabra al oído o del pan partido a la mitad con quien no tiene que comer. Y eso, mis queridos educadores, es difícil expresarlo en un tratado educativo sin perder la mística. Por eso creemos que en tiempos como los nuestros, de metáfora y de pospandemia, de viento recio y frío del norte, el sistema preventivo sigue siendo actual. Y lo es porque sabe de poesía, de épica, de puerto que cobija de las tempestades en las que naufragan muchos jóvenes. Ante la mar dura, ante el cansancio de tanta brazada exhausta, los jóvenes que la marea arrastra encuentran una última playa, un último puerto en el que cobijarse de tanta tormenta. La acogida y la calma de un hogar, la mirada bondadosa y transparente de un adulto que no juzga, que abraza sin condenar, y las oportunidades cuando ya parecía que todo estaba perdido, el sendero recorrido en libertad, cuando las heridas cicatrizan, son el mejor antídoto ante la desesperanza y la resignación. Cuando Don Bosco, y termino con esta imagen, quiere trasplantar Baldosco a Mirabello, le pide al mejor de sus hombres, Miguel Rúa, que haga de Don Bosco en Mirabello. Don Bosco le envió a Miguel una larga carta dándole algunos consejos de padre que a buen seguro don Rúa guardaría siempre en el corazón. De entre ellos, Don Bosco destacó uno: hazte querer antes que hacerte temer. El padre conocía bien el carácter del hijo, lo conocía desde pequeño, creció junto a él. Miguel era de inteligencia poco común y con enormes capacidades. Sin embargo, su aparente severidad no pasaba desapercibida a Don Bosco. Pero sabía bien que Rúa tenía madera de educador y que sería capaz de vencer su carácter transformándolo en amabilidad y simpatía. Y no se equivocó. Miguel fue el rostro de Don Bosco en Mirabello. Muy pronto se ganó el corazón de todos y cumplió a la perfección el mandato de su maestro. Se hizo querer tanto que cuando Don Bosco, 2 años más tarde, lo llama de nuevo a Turín, nadie quería que se fuera. El joven Rúa cumplió extraordinariamente bien su cometido en Mirabello. Había tenido buena escuela, creció a la sombra de Don Bosco, aprendió de él a hacerse querer, a mostrar afecto desde la entrega y la generosidad hacia todos, a tener siempre a punto la palabra amable y el gesto oportuno que ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Podía estar tranquilo Don Bosco, aquel pequeño a quien bromeando partía a mitad la mano hacía ya muchos años, había comenzado a compartir en serio las responsabilidades de su proyecto, llamado a extenderse muy pronto a los 5 continentes. Mirabello fue el primer banco de pruebas. Siglo y medio más tarde, cuando ya el manantial se ha convertido en un ancho río, nuestras comunidades educativo-pastorales quieren beber del agua fresca y pura de la fuente de Baldosco
en un intento creativo de seguir respondiendo a los desafíos de la educación en medio de los jóvenes más necesitados. Muchísimas gracias por la escucha.